Esta mañana vamos a ver un tema interesante. Yo creo que a todos los adventistas del séptimo día nos gusta la temática de hoy. Sí. Se titula Expiación, la expiación. Maravilloso tema que está basado en toda la Escritura, pero de manera muy magistral en el libro a los Hebreos, en la carta a los Hebreos que el apóstol Pablo escribiera. Una carta maravillosa, maravillosa. De antemano, vamos a nosotros ver que la palabra expiación también en el amplio vocablo castellano encontramos nosotros pues varias formas de decir la palabra expiación. Se puede decir como tal, se puede decir propiciación, se puede decir reconciliación, se puede decir reparación, también redención, también rescate, también absolución, también penitencia, también desagravio. O sea, cuando se hace un agravio, entonces viene el desagravio para arreglar el agravio, o una compensación. Todas esas palabras en el amplio castellano nuestro implican expiación. Así que nosotros vamos a dedicarle estos minutos a este estudio interesante. Algunos creen que Dios podrá olvidar la maldad al final de los días. Y por eso se cree que Dios podría permitir que todos entren al cielo si Él lo quisiera. No sé cuántos de ustedes hayan asistido a un funeral de algún amigo, de alguna persona que le invitó la amistad a ir a ese funeral. Y entonces generalmente se dice que la persona va o ya fue al cielo, ya está en la presencia de Dios. Así sea quien haya sido, así haya vivido como haya vivido, así haya creído lo que haya creído. Inclusive hace algunos meses atrás al Papa Francisco un niño se le acercó y le preguntó, mi padre no era creyente, mi padre era ateo, ¿estará en el cielo? Y la respuesta fue, por supuesto que tu padre va a estar en el cielo, porque él permitió que tú fueras bautizado, él dio el permiso para que te bautizaran, y con esa razón tu padre va a estar en el cielo. Una aseguranza que pues no está nada fundamentada en la palabra de Dios, porque un ateo es ateo, no es creyente. Entonces la Biblia dice que los creyentes irán a la patria celestial. Dios, nuestro Señor, es justicia. Claro que sí, Dios es justicia, pero a la vez es amor. Esas dos cualidades de Dios. Dios es justo, por un lado, pero por otro lado también Dios es amor. La justicia de Dios va a exigir que el pecador pague por su deuda, pero por el otro lado, el amor de Dios va a mostrar pues misericordia, compasión por el pecador. El libro de Salmo 89, 14, permítanme leerles de la Nueva Biblia Viva. Voy a leer este pasaje o algunos pasajes como una forma introductoria al tema de esta mañana. Dice el Salmo 89, 14, dos fuertes columnas sostienen tu trono, una es la justicia y la otra la rectitud. La verdad y tu amor están ante ti como tus servidores. Qué interesante que Dios se haga servir del amor y de la rectitud delante de sus
criaturas, y que Dios tiene como dos columnas que sostienen su trono: la justicia y la rectitud. Dios es justo. Deuteronomio 32:4 dice: Él, o sea, Dios, Él es la roca. Sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Dios es justo, la roca eterna. Él es justo. Luego, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 41, dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esta expresión del Señor Jesús hace temblar a todo pecador, o sea, a todos nosotros, porque nosotros como pecadores, pues si no estamos en paz con Dios, una de dos cosas: o Cristo aparece en las nubes de los cielos y estamos perdidos, o la otra: si nosotros morimos antes que Cristo venga, cuando cerremos nuestros ojos estamos perdidos si no estamos en paz con Dios. Así que el pecador necesita estar en paz con Dios, y solo lo obtiene de una manera única. No hay dos formas de obtener la paz con Dios. No hay dos o tres formas de alcanzar la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo dice que estamos enemistados a causa del pecado, estamos enemistados con Dios, pero hay una solución, una, no dos ni tres, ni más que esa, una condición para la solución del problema del pecado, y es la expiación. ¿Qué es la expiación entonces? La expiación es el acto penal, un acto penal. Oiga usted, la expiación es un acto penal, donde Jesucristo muere en la cruz como sustituto del pecador, recibiendo la ira de Dios para su pueblo. Sin la justicia de Dios satisfecha y la ira de Dios pagada por nuestros pecados, no hay esperanza de salvación. Entonces, la expiación es un acto penal sustitutivo. En ninguna corte de esta tierra usted va a encontrar algo semejante. Jamás el acusador va a venir y finalmente va a decir: Señor juez, por favor, yo soy el acusador, pero permítame pagar la deuda de esta persona. ¿Cuánto es que se debe, señor juez, para que yo pague? ¿Para que yo firme un cheque y pague por este individuo a quien yo estoy acusando? No sucede eso. Ningún juez o ningún acusador en ninguna corte haría lo siguiente: señor juez, usted ha dictado pena de muerte para este individuo, permítame a mí pagar en lugar de él, enciérrenme a mí de por vida en la cárcel y dejen a este individuo libre. Yo quiero estar en su lugar. Eso no va a pasar. Pero saben, el cielo se dignó en permitir que Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad, se atreviera a venir a esta tierra para rescatar a la humanidad perdida. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos que nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo. Y Agustín de Hipona dice: todos, cuando dice todos, él dice, incluye a toda la humanidad caída, incluyendo, él dice, a la Santísima Virgen, dice él.
ni ella escapó, porque el único que escapó a no tener pecado es Cristo Jesús, dice Agustín de Hipona. Entonces, nosotros tenemos esperanza solo y únicamente a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es la excepción. Él es el único que puede cubrir la deuda que el hombre tiene para con Dios. Es un acto penal, sustitutivo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el año, algunos dicen que él nació en 1490, algunos dicen que nació hasta el 494, pero murió en 1536. Un gran hombre, valiente, inglés, William Tyndale. Él tradujo la Biblia de la lengua latina y de los originales, griego y hebreo, y tradujo la escritura al inglés. Y cuando él se encontró con la palabra expiación en esas lenguas, tuvo que dedicarle tiempo para elegir algunas palabras que tuvo que poner en lugar para que los ingleses entendieran el mensaje de la Biblia. Y entonces William Tyndale utilizó la palabra atonement. Y ustedes tienen allí en la pantalla atonement. Y es interesante saber que esa palabra se divide en tres partes: at, one, ment. Y queridos, esa palabra, esa expresión, la última porción fue tomada por el inglés, prestada del francés, y el francés lo tomó prestado del latín, la palabra ment. De tal manera que cuando se dice, por ejemplo, en inglés, government, está diciendo gobernar. Cuando se usa un adjetivo, ment, está haciendo que las otras dos palabras anteriores sean justificadas y sean presentadas como tal por lo que están diciendo. Entonces, at one, cuando usted busca en el diccionario en inglés, at one, quiere decir de un solo golpe, de un tiro, de una sola vez. At one. Meant atonement. O sea que lo que pasó en el Calvario con Cristo Jesús cuando murió, de una sola vez acabó con el pecado. De una sola vez redimió a la raza humana que estaba en deuda con Dios. De una sola vez pagó la cuenta y los liberó. Los hizo libres. Les dio libertad. Cuando Él dijo consumado es, Él dijo: papá, he pagado la cuenta. La humanidad está libre. La humanidad está redimida. He realizado el acto de atonement de una sola vez y para siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el hecho de que Cristo haya traído entonces la liberación a nosotros, a los seres humanos! ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Nuestros corazones deben estar plenamente agradecidos, completamente
seducidos al amor y a la entrega total hacia el Señor Jesús por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho. Ahora vamos a entrar un poquito en el libro La Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos es una cosa magistral, es algo maravilloso, y por supuesto que lo escribió Martín Lutero, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, porque esa es teología pura, y solamente una mente tan brillante como la de él pudo haber escrito tal cosa. La carta a los Hebreos nos muestra a nosotros el tema del santuario o el tabernáculo. ¿Qué entienden ustedes por santuario o tabernáculo? ¿Qué entienden? A ver, ¿alguien? Santuario, tabernáculo. Era el edificio en el pueblo de Israel donde se llevaban a cabo todos los ritos y las ceremonias que prefiguraban al Mesías que vendría, ¿no es cierto? Entonces, el libro de Hebreos nos muestra a nosotros el santuario o el tabernáculo y nos explica ¿quién es Cristo? Ese es el tema de Hebreos. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué significa su obra salvadora? Ese es el tema de Hebreos. El libro, la carta a los Hebreos. El tema de la carta a los Hebreos es presentarnos quién es Cristo y cuál es su obra redentora. Por ejemplo, vamos a ver Hebreos 8.1. Quiero invitarlos a buscar rápidamente Hebreos 8.1. Y vamos juntos a leer lo que dice allí, 8.1 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ustedes pueden ver que el libro de Hebreos nos presenta a un sumo sacerdote. Y si ustedes leen el versículo 5 conmigo, nos está hablando ahora del santuario y sus enseres. El versículo 5, hablando del santuario y sus enseres, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que pasaba en el santuario terrenal de Israel era, ¿qué cosa? Sombra y figura de lo que venía. ¿Qué era? Sombra y figura de lo que venía. A eso los teólogos le llaman el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo y qué es el antitipo? El tipo, digamos, es el cordero. El cordero es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? Cristo Jesús. El pan que estaba sobre la mesa, los 12 panes de la proposición que estaban en la mesa, que se cambiaban cada sábado, esos son el tipo. Y Cristo Jesús, nuestro Señor, viene entonces a constituirse como el antitipo. Todo lo que pasaba en el santuario, los ritos, las ceremonias, las ofrendas, los enseres, la mesa, el candelabro de 7 brazos, el incensario, todo lo que estaba en el santuario y todo lo que se realizaba allí, y el sumo sacerdote, eran símbolos y sombra de lo que había de venir, dice el apóstol.
Entonces nosotros encontramos de los capítulos 4 al 10, cuando usted lee Hebreos 4 al 10, usted va a encontrar una cosa maravillosa. Vamos al capítulo 4 brevemente. Y en el capítulo 4, versículo 14 de Hebreos, leemos lo siguiente. El 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Luego, en el versículo 15, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Pablo continúa diciéndonos que Cristo Jesús es el sumo sacerdote. El capítulo 5 y versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego sigue diciendo el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando del Padre a Cristo Jesús, su Hijo. Y luego leemos también en el versículo 7, el siguiente versículo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Luego en el capítulo 6 de Hebreos, versículos 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora vemos nosotros el lenguaje que usa Pablo. Dice que Cristo entró después del velo. ¿Qué significa esto? Bueno, este sería el atrio del templo, ¿verdad? El atrio del templo. Imaginémonos que este mueble es el lugar del sacrificio, donde se sacrificaban los animalitos. Y por allí estaba el lavacro donde se lavaban los sacerdotes. Y esto olía muy feo, porque había sangre todo tiempo. Se extraían las vísceras de los animales y estaba siempre sucio. Y por eso el sacerdote tenía que lavarse antes de seguir a entrar al primer lugar, que se llama el lugar santo. Tenía que lavarse porque ahí estaba sucio. Tenía que quitarse todo, lavarse y vestirse para entrar al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué había? ¿Alguno recuerda qué había en el lugar santo? Entre este lugar que es el atrio y el lugar santo había una cortina, una puerta que tenía que abrirse para que entrara, la primera puerta. Y entonces estaba el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué más? Y luego aquí había otra cortina o puerta. Y aquí estaba el incensario, y el incensario hacía que el humo de ese incensario llenara de humo el lugar santísimo, porque nadie podía ver la gloria de Dios, ni siquiera el sumo sacerdote, que entraba una vez al año. Y cuando entraba en el día de la expiación o Yom Kippur, abría esa cortina y entraba el sumo sacerdote con mucha reverencia y con mucho cuidado, y haberse limpiado y haber confesado sus pecados, y entraba a ese lugar, pero ese lugar debía estar lleno de humo por el incensario. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquiera, podía untar la sangre del Cordero Pascual, untarla ahí y salir pronto. Y dice que Cristo entonces entró, atravesó esa cortina, dice Pablo, para presentarse ahora ante Dios. Pero Él no llevó la sangre de un corderito, Él no llevó la sangre de un becerro, Él no llevó la sangre de una tortolita, de una palomita. No, Él llevó, ¿qué cosa?
su propia sangre. Entró allí con su propia sangre. Ahora el Señor Jesús entró y está ministrando en favor de la humanidad. Luego, nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 10 y 11. Hebreos 9, 10 y 11. Hablando de lo que sucede en el templo, dice, ya que consiste, es el 9, 11 y el 24. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y luego el versículo ¿dónde estoy? Me perdí. Ayúdenme. Y luego el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo Jesús entra. El Señor Jesús entonces viene a ser nuestro sumo sacerdote. Viene a ser entrando ya no en un santuario terrenal, donde Aarón era el sumo sacerdote y los hijos de Aarón después de él, donde entraban con la sangre de un cordero, de un macho cabrío, de un becerro. No, ya no más. Ahora Cristo ni siquiera entra en un santuario terrenal. Entra al antitipo, porque el santuario terrenal era el tipo del santuario celestial, que es el antitipo. Cristo no entró en el lugar santísimo del santuario de esta tierra, porque recuerden que Cristo murió en el Gólgota y el Gólgota estaba fuera de la ciudad. Y Cristo, cuando resucitó, no entró al santuario de Jerusalén. Él estuvo con sus discípulos por 40 días después de su resurrección, pero no entró al templo, porque Él no quería confundir a nadie. No entró. Él entró antes, había ido muchas veces, pero en esta ocasión no entró, porque Él no iba a entrar al templo terrenal para terminar la última faceta de su obra de redención. Él tenía que entrar. Dice el apóstol Pablo que entró a un santuario no hecho por mano de hombres, sino al tipo, no al antitipo. Entró al antitipo, no al tipo. El tipo era el terrenal, el santuario terrenal, pero el antitipo está en el cielo. Y allí fue donde Cristo Jesús entró. Ahora, Él está intercediendo por nosotros. Nosotros vemos en los capítulos 9 y 10 que el apóstol Pablo escribe que el sacrificio de Cristo es único y suficiente, una vez para siempre. En el santuario terrenal los sacrificios eran muchos y eran todos los días, 9 de la mañana, 3 de la tarde, todo. Y esos sacrificios eran insuficientes para quitar el pecado. Esos sacrificios eran insuficientes para quitar el pecado. Por eso Cristo tenía que venir para definitivamente quitar el pecado, acabar con él. El santuario entonces contrasta la insuficiencia del antiguo pacto con la suficiencia del sacrificio de Cristo en el Calvario.
Gloria a Dios por eso. Y luego, cuando Cristo entra en nuestro favor, muere en nuestro favor, nosotros tenemos ahora acceso directo a la presencia de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Hebreos 10:19, el versículo 19 del capítulo 10, y nos dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué necesitamos entonces hacer nosotros hoy? Acercarnos confiadamente y con fe ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace la obra de Cristo en el santuario celestial? Bueno, el sistema antiguo ya no sirve. Solamente es un símbolo del sacrificio de Cristo. Cristo es el único sumo sacerdote perfecto. Aarón y sus hijos no fueron perfectos. Cristo es sumo sacerdote perfecto. El sacrificio de Cristo tiene una eficacia única y Él nos asegura el acceso directo y personal ante la presencia de Dios. Por eso hoy nosotros podemos ir ante la presencia de Dios. ¿De qué manera? Ya no con un sacerdote. Ya no vamos al templo para que un sacerdote interceda por nosotros. Porque nosotros en el cielo tenemos al sumo sacerdote, que podemos ir directamente a Él y Él atiende nuestra plegaria. Y Él perdona nuestros pecados. Y Él santifica nuestras vidas. Y como adventistas del séptimo día creemos que Cristo Jesús entró en el santuario celestial el 22 de octubre de 1844 para iniciar la última faceta de su obra redentora para la humanidad. Y es entrar allí para ministrar como sumo sacerdote en favor nuestro. Y como eso está sucediendo, Ellen White escribió lo siguiente, y con esto terminamos. Por favor, atiendan lo que vamos a leer ahora mismo. Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Estamos en el servicio típico. Sí, estamos en el servicio típico. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor. Perdón, dije que estamos en el servicio típico, estamos en el antitípico, lo que está sucediendo en el cielo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este mundo o de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento. ¿Y saben qué es lo que pasaba en el día de Yom Kippur? El pueblo se afligía. El pueblo era la única festividad de Israel que no era alegre. Todas las demás festividades eran alegres, pero esta festividad de Yom Kippur era de tristeza, era de afligirse las personas, era de estar en oración y confesión. Los judíos estaban encerrados orando y confesando sus pecados mientras el sacerdote estaba intercediendo en el lugar santísimo.
con la ofrenda especial de ese día. Solo cuando terminaba, solo cuando el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo y levantaba sus brazos en seña de que el pueblo fue acepto, entonces comenzaba el júbilo. ¿Y cuál era la siguiente fiesta? La fiesta de los... ¿Cuál? De las cabañas. Y ese era el regocijo. Ahora el pueblo estaba perdonado, ahora el pueblo estaba aceptado y ahora sí a disfrutar la gran fiesta. Había comida, había algarabía, había regalos, los judíos se daban regalos. Pero, ¿saben? En el día de Yom Kippur nadie hacía fiesta, todos estaban tristes, pensando en sus pecados, confesando sus pecados. Y ella dice que el pueblo debe estar hoy, ¿cómo? Confesando sus pecados. Debe haber dolor en el alma, debe haber dolor en nuestro ser, porque hayamos cometido pecado contra Dios y hemos de estar confesando a Dios el pecado. El pueblo de Dios debe estar ante su Dios con temor y con un verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvos en grupos. No. La pureza, esto es interesante, la pureza y la devoción de una persona no suplirá la falta de estas cualidades en otras. O sea, como la hermana o como el hermano Bautista es muy santo, muy entregado a Dios, muy justo, él me puede regalar a mí de su santidad y su perfección, que es lo que enseña Roma. No, aquí no presta nadie santidad a nadie, ni regala nadie santidad a nadie. Aquí cada uno tiene que hacer su propia confesión de pecados. Para eso tenemos en el cielo al sumo sacerdote. Y saben, el sumo sacerdote que tenemos en el cielo, dice el apóstol Pablo en Hebreos, que se compadece de nosotros porque vivió aquí y fue tentado como nosotros. Y él sabe lo que es tentación. Pero saben, él fue tentado como nosotros, pero 7 veces en el Nuevo Testamento dice, pero nunca cedió al pecado. Fue tentado como tú y yo, pero nunca cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Tú puedes confiar en un Salvador así? ¿Tú puedes entregarle tu vida a Él? Hermano, hermana, si tal vez alguien en la congregación te ha fallado, o si tal vez la congregación toda te falló, y crees que ya no debes venir porque la congregación te falló, o porque el hermano te falló, por favor, no te entretengas así. Mira que tienes un Salvador pleno, que Él nunca te traiciona, que Él nunca te va a dejar a medias y Él siempre te va a perdonar. Así que no dejes de venir a la casa de Dios por algún dolor que tengas, por alguna tristeza que tengas. Olvida eso y encomienda tu vida al Señor Jesús, que es al único que debemos encomendarnos nosotros, porque Él es suficiente Salvador. Él es el único sin mancha. Y entonces Él mismo dice, el Señor Jesús dice lo siguiente. Después ella sigue diciendo y al final el Señor Jesús dice, si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Noten que dice aquí que Dios va a juzgar a las naciones. Miren,
va a juzgar a los gobernantes que se ensañan en contra de los gobernados. Y ahorita mismo se estableció la ley de que quienes estudiaron fuertemente y se mataron y tienen un adeudo tremendo todavía, tal vez al estudiar enfermería o alguna carrera médica, y hoy simplemente eso pasó a ser algo secundario y ya no es importante, y ya no te dan ayuda para lograr esos estudios. A esos gobernantes Dios los va a juzgar. Los gobernantes de este país, los gobernantes del país de donde tú viniste, todos los gobernantes del mundo serán juzgados. Pero Dios juzgará a cada individuo de una manera muy especial, con un escrutinio, dice ella, tan especial como si fueras el único a quien fueran a juzgar. Porque Cristo Jesús espera que nosotros seamos probados y encontrados sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo espera una iglesia sin mancha, sin arruga. En este tiempo, sigue escribiendo ella, más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia del Salvador: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, pues si no veláis, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré, dice el Señor en San Marcos 13:33 y en Apocalipsis 3:3. Cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, practique la santidad, y el que es justo, practique todavía la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y termina el Señor diciendo en Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, qué momentos más interesantes estamos viviendo nosotros. Porque Cristo Jesús hoy mismo es el abogado intercesor en favor de una humanidad que ha pecado contra Dios. Y nosotros debemos acercarnos confiadamente ahora ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si nosotros buscamos de todo nuestro corazón la misericordia y la justicia de Dios, Él con su sublime amor nos mostrará su justicia, nos mostrará su misericordia, su bondad, porque Dios nos ama entrañablemente. Amada Iglesia, el mensaje de Dios para esta mañana es que tú tienes en el cielo un gran sumo sacerdote que vino a esta tierra y caminó para ser tentado como tú y yo, para que hoy pueda comprendernos, y cuando vayamos a pedirle que nos disculpe, nos perdone, Él lo hará, porque Él lo ha prometido, porque Él ha dicho: vengan a mi casa de oración y clamen desde aquí. Y cuando clamen desde mi casa de oración por cualquier cosa, yo desde los cielos, desde mi casa en los cielos, desde el santuario original allá en los cielos, voy a inclinar mi oído y voy a oír y voy a atender la súplica de ustedes.
Alguien en esta mañana trajo una petición de oración por sanidad física, por sanidad emocional, por sanidad espiritual, por trabajo, por lo que sea. Un agradecimiento a Dios por esto o por lo otro. No dude. Confíe que cuando usted se postra delante de Dios en esta casa o en su casa, en su trabajo, donde quiera usted lo haga, por favor, tenga la seguridad de que Dios le atiende y de que Dios sí atiende su plegaria, porque usted es un tesoro valioso para Dios. Dios le ama entrañablemente, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo estás incluido tú, y tú, y tú, y tú, y yo. Estamos incluidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Vamos a cantar un himno para terminar, y será el número 44, por favor. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno.